My name's not Shane, kid. Supongamos que no vivimos en un país tercermundista, sino en uno donde todos somos civilizados, atendemos a las autoridades y seguimos la ley. Yo sí la obedezco, la ley. Me vale verga, puñetón, me vale verga, todo pendejo. En un escenario tan idílico, ¿hasta dónde serías capaz de realmente obedecer a la autoridad? Algo así es lo que plantea nuestra historia del día de hoy, la cual llega gracias a Marco Barreda Miranda, quien me hizo llegar esto a través de mi Instagram. Si tienes alguna cosa interesante o curiosa como la que vamos a ver, no dudes en enviármelo a cualquiera de mis redes sociales. En fin, este es el caso de los desnudos de McDonald's. Todo comienza en 1992, cuando en dos restaurantes de McDonald's, uno ubicado en Dakota del Norte y otro en Nevada, se reciben un par de llamadas telefónicas con apenas unas semanas de diferencia, pero que tenían algo en común. En ellas, un sujeto extraño que afirma ser un oficial de policía pide encarecidamente hablar con el gerente. Cuando lo consigue, el sujeto tras el teléfono le dice al encargado que necesita su ayuda para detener a una mujer determinada acusada de un delito. En ambos casos, el gerente suelta el nombre de una empleada, a lo que la voz misteriosa precisa que es ella a quien buscan y que por favor haga todo lo posible por detenerla e inspeccionarla mientras él, en compañía de otros agentes, llegan al lugar de los hechos. En ambos casos, los gerentes obedecieron las instrucciones y pasadas un par de horas, al notar que no llegaba nadie al lugar, marcaban a la policía, solo para darse cuenta de que era un engaño. Desde ese entonces, más de 70 casos similares se registraron en 30 estados de la Unión Americana, siendo los puntos principales restaurantes de comida rápida y supermercados locales de pueblos pequeños, lejos de las grandes ciudades, aunque sin causar mucho alboroto, al menos hasta el año 2000, donde un incidente bastante grave tuvo lugar. El 30 de noviembre de aquel año, una gerente de un restaurante de McDonald's ubicado en Kentucky se desnudó completamente frente a un cliente, luego de que un presunto agente de policía que llamó por teléfono la convenciera de que actuara como cebo para capturar a un sujeto falsamente señalado como agresor sexual. Obviamente nada ocurrió, y todo quedó como un suceso sumamente bochornoso para la pobre mujer. En el año 2003, el asistente de gerente en una sucursal de la cadena de restaurantes Applebee sometió a una de sus compañeras, una camarera, a una revisión de 90 minutos, desnudándola completamente, luego de haber recibido una llamada por cobrar de un presunto gerente regional de dicha cadena. Un mes más tarde, en otra sucursal de McDonald's, ubicada en Georgia, una gerente que creía haber recibido una llamada de un oficial de policía llevó a una de las empleadas al baño, donde la desnudó y luego obligó a un empleado varón a revisarla totalmente, incluso en sus partes íntimas, bajo la excusa de búsqueda de drogas. Este caso sí tuvo repercusiones bastante severas, llegando incluso a los tribunales, donde McDonald's y la empresa a cargo del manejo de dicha sucursal estuvieron bajo litigio por 2 años, por un obvio caso de abuso. A su vez, durante ese tiempo, se dieron otros casos menos sonados, en los que incluso un cajero se vio obligado a asumir ciertas posiciones mientras se le realizaba una búsqueda. Lo que desde hace más de 10 años en ese entonces eran bromas claramente malas, pero hasta cierto grado tolerables, se había convertido en una cadena de abuso íntimo a larga distancia. Así que la policía comenzó a tomarlo más en serio. Mientras tanto, llegamos al día 9 de abril del 2004, con el que es por mucho el peor incidente relacionado a estos casos. Ocurrido en Mount Washington, Kentucky, todo comienza ya iniciada la noche, con una llamada que es atendida por Donna Summers, la gerente del local, la cual, un sujeto que se identificó como el oficial de policía Scott, comenzó a decirle que necesitaba identificar a una chica de raza blanca, complexión delgada y cabello rubio, que era sospechosa de robo. La descripción parecía encajar perfectamente con una chica llamada Lois Osborne, de 18 años, y quien se encontraba en el local haciendo un turno extra. Scott le pidió a Summers si podía ayudar a registrarla, ya que no contaban con oficiales para ir al sitio. De este modo, la gerente ordenó que llevaran a la chica a la oficina,
Una vez ahí, Summers le explicó a Ogburn que la habían reconocido como sospechosa de robo, y siguiendo las órdenes del falso oficial de policía, le ordenó quitarse la ropa, la cual luego llevaría a su propio automóvil. Notoriamente Ogburn estaba confundida, y aunque trató de negarse a seguir las órdenes, era la palabra de una simple empleada contra la de un supuesto oficial y su jefa directa. De modo que terminó haciéndolo, y luego intentó cubrir su cuerpo con un delantal sucio. Ya que era un viernes por la noche y aún había clientes en el restaurante, Donna tenía que vigilar el local. En ese escenario es que ordenaron a un chico que vigilara a Lois hasta que llegara la policía. Aquí entra en juego un punto bastante crucial. En cierto momento, se le pidió a un chico de nombre Jason Bradley, que trabajaba como cocinero, que le quitara el delantal a Ogburn y le inspeccionara a profundidad, a lo cual el chico se negó y se retiró del lugar. Summers tomó como solución hablarle a su novio para que hiciera esto, a lo cual el sujeto se presentó en el restaurante y tocó a Ogburn mientras ésta estaba llorando. No conforme con la supuesta revisión, aquí el prometido de Summers, de nombre Walter Nix, de 43 años, ordenó a la joven que bailara y realizara saltos desnuda para posteriormente tocar su zona íntima bajo el pretexto de revisión, y luego de eso le ordenó que se sentara en su regazo y lo besara. Esto ya no ocurrió bajo las órdenes del falso oficial Scott, sino por mera iniciativa de Walter Nix, pero curiosamente, en cierto momento que el teléfono le fue acercado a Ogburn, Scott le dijo que obedeciera a Walter, o si no, habría consecuencias peores. Ya habían pasado más de 2 horas en la llamada, e incluso Ogburn fue obligada a realizar una felación a Nix, aunque cuando Donna Summers volvía a la oficina, el tipo trataba de aparentar que no ocurría nada. Aquí hago un paréntesis, pues a como vemos la historia, parece que sin duda Walter Nix y el pseudooficial Scott eran cómplices, aunque luego Walter diría que en algún punto llamó a un amigo para confesar que había hecho algo terrible, tratando de asegurar que él también fue obligado. Fue el único que siguió las supuestas órdenes del oficial de policía, puesto que, cuando le hablaron al encargado de mantenimiento para que siguiera con el juego de inspeccionar y obligar a Ogburn a hacer cosas, este también se negó. Luego de 3 horas, recién a Donna Summers se le hizo sumamente extraño que ningún policía llegara, así que llamó a su jefe, quien supuestamente ya había hablado con el oficial Scott y había autorizado el proceso. Este estaba dormido, y en ningún momento había hablado con ningún oficial de policía. Summers se dio cuenta de que todo había sido una trampa. Enloqueció, regresó al teléfono donde el supuesto oficial Scott colgó inmediatamente, y tras 3 horas y media de humillación a Lois, finalmente fue liberada, totalmente empapada por su llanto. La policía de verdad llegó al lugar y arrestaron a Walter Nix por abuso, e inmediatamente comenzaron una investigación. Las autoridades no tardaron en notar que esto estaba relacionado con las llamadas de pseudobroma que se habían registrado desde hace más de 12 años. Inicialmente la pista más obvia es que la persona tras la llamada debía ser alguien desde una cabina telefónica cercana, lo suficiente como para que pudiera ver todo lo que sus instrucciones provocaban. No obstante, la policía de Kentucky recibió la ayuda de la policía de Panama City en Florida, quienes también estaban tras la búsqueda del culpable de este tipo de llamadas. Los esfuerzos conjuntos dieron con un sujeto con uniforme de guardia de prisión, quien había comprado una tarjeta telefónica en Walmart que fue utilizada en dichas llamadas. El sujeto en cuestión, de nombre David Stewart, fue arrestado. Este hombre juraba que no había realizado llamadas así, aun cuando había registros de al menos 9 que habían salido desde su teléfono. En una búsqueda en su casa, se encontraron con que de hecho tenía una serie de solicitudes para trabajos en distintos departamentos de policía, así como varios uniformes, pistolas y demás cosas. Aunque no era realmente un policía, ciertamente tenía una fijación con serlo. Aunque definitivamente Stewart no podría ser responsable de las llamadas ocurridas desde 1992, ciertamente tenía que ser responsable de algunas de ellas, sobre todo de la que afectó a Lois Ogburn, por lo que debía cumplir una condena de 15 años en prisión, la cual nunca llegó,
y terminó saliendo en libertad en octubre de 2006, luego de que tanto la defensa como la fiscalía declararan que no había evidencia suficiente para incriminarlo, aun cuando el tipo era sospechoso en varios estados, y más aún cuando al ser arrestado, las llamadas de ese estilo cesaron. El único que terminó en prisión fue Walter Nix, puesto que definitivamente había caído en abuso, y aunque en su momento trató de ocultarlo a Donna Summers, ella vio la grabación de seguridad, terminando su relación con él. Posteriormente, Osborne y Summers procedieron legalmente contra McDonald's, argumentando que la empresa no las protegió debidamente, y entablaron demandas por 200 y 50 millones respectivamente. La compañía se defendió bajo el argumento de que toda la culpa fue realmente de Nix, que Summers rompió el código y no actuó conforme a sus normas, y que Osborne no se retiró del lugar como lo haría cualquier persona con sentido común. Al final, McDonald's logró minimizar sus daños, otorgando únicamente $6.1 millones a Osborne y 1.1 millones a Summers, además otros 2.4 millones de honorarios a sus abogados. Y después de abandonado el proceso, la compañía realizó una revisión a sus programas de capacitación. El caso terminó sin una solución satisfactoria, con serias secuelas emocionales para Lois y con Summer perdiendo su empleo. Para muchos, claramente Stewart era culpable de al menos una serie de llamadas, pero aún así, a más de 28 años, no se ha podido dar una respuesta total a las personas detrás de estas llamadas tan extrañas, y ocasionalmente se siguen reportando algunos casos aislados. El hecho de que funcionen con información meramente divagatoria es sumamente particular, pero desafortunadamente a este caso nunca le llegará la justicia debida. En el año 2012 se estrenó la película Compliance, en la cual se retrata el suceso desde una perspectiva un poco más completa, y es un buen material para conocer esta historia un poco más a fondo. De no ser porque hay pruebas documentadas de toda esta historia, sería sumamente difícil de creer que alguien realmente hiciera todas estas cosas solo porque una pseudoautoridad se lo dice. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para conocer más historias raras y absurdas. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.